Buenas noches. A continuación se realiza la fase 5, presentación del diseño de la materia de resistencia y estática de materiales. UNAD, mi nombre es Hugo Valencia, del grupo número 78 para el ingeniero Luis Enrique Tafur. El proyecto está diseñado para la presentación de un diseño de una cercha para su cálculo, para su diseño y respectiva presentación. Como somos el grupo 78, nos toca el último dígito, el número 8, que es la cercha tipo Pratt. Entonces, tipo de cercha metálica, en el cual pues nos han dado en la guía el tipo de elemento metálico, el tipo de dimensión, respectivamente con sus nodos o características especiales identificadas por secciones. Entonces, tenemos una sección A que parte hacia una cercha tipo superior, BC, en su nodo más alto, que es la D. Vamos para la E, la F y la G, del cual termina. Es un nodo que si al dividirlo entre dos, pues tiene sus caras iguales. Vamos a determinar un tipo de fuerzas resultantes, que son unas que son verticales, las que serían de compresión, las que serían las cerchas superiores, y las que serían las de tensión son las inferiores, que serían donde se anidan todos los nodos. Entonces, como primer paso se procede al cálculo de la longitud de los elementos de una estructura, dependiendo pues lógicamente de su geometría. Para la longitud superior, que va pues desde la A hasta la D, que es la máxima, pues se elige el nodo de la A a la D directamente. Entonces vemos el nodo entre la A y la J, que sería este triángulo, lo dividimos por el coseno de 30, que es su grado, su ángulo respectivo. Entonces, para ello, como son tres secciones, por el coseno de 30, pues nos daría 3,46 metros la longitud de la cercha superior, de la A a la D. Igualmente, para la longitud vertical, que sería el nodo JD, que sería el central, sería pues la variante de su raíz 3,46 de la longitud del cateto opuesto al cuadrado menos 3 al cuadrado, que sería 1,73 metros de longitud vertical. Entonces, para ello vamos a determinar también los tramos de cerchas superiores, ¿no? Los que corresponden por sección. Por ejemplo, el nodo del A al B, entonces sería su cateto opuesto, sería la longitud de A sobre L por el coseno de 30, que es igual a una sección por el coseno de 30, que nos daría 1,15 metros. Y así sucesivamente para la sección de A hasta C, que sería la segunda sección, con su cateto opuesto, que sería AK sobre coseno de 30, que es igual a la segunda sección por el coseno de 30, que nos da 2,31. Entonces, para determinar el nodo del C al D, entonces que sería el último, hacemos la determinación de la A al D menos el nodo de A a C. Es igual a 3,46 menos los 2,31, que sería del nodo de AC, que nos daría respectivamente 1,15 metros. Para el cálculo de las dos longitudes, como estamos hablando de dos secciones que son iguales, entonces determinamos lo que serían las de tensión prácticamente, ¿no? Entonces sería LB sobre su lado por la altura, entonces elevada al cuadrado, el cual nos va a representar 0,58 metros por sección. De igual manera para el nodo de su nodo vertical del K hacia la C, que sería pues por su altura, por el lado, determinando 1,15 metros. Para las diagonales, las cerchas diagonales, pues, lógicamente sumamos el lado superior por la altura de igual manera, entonces nos va a dar al cuadrado 1,15 metros, y para una diagonal, que sería la última de ese lado, elevado al cuadrado por su altura por su lado, sería respectivamente 1,53 metros. Para cubrir la totalidad de las cerchas, pues lógicamente se hace para una en el cual pues requerimos cubrir. Cada cercha tiene un lado inferior, que serían 6 metros. Lógicamente necesitamos satisfacer para el área, que serían 3 metros. Entonces nos daría pues lógicamente los 18 metros. El total de cerchas serían 7 cerchas que se requieren para cubrir todo el área requerido, en el cual pues haríamos una sumatoria.
de las longitudes calculadas por cada cercha. La longitud de la A a la G son 6 metros respectivamente, una cantidad, su total sería 6 metros. Entonces, para las longitudes o nodos seccionales sería de la A a la D 3,46 metros, que sería multiplicado por 2, que sería el total 6,93. De igual manera para las verticales por su sección o nodo vertical, JD sería una sección, como sería la central, y para las secciones posteriores de las longitudes que serían 2, sería 1,15 metros. Para la subsiguiente que sería 1,15, que serían dos secciones, 2,31. De igual manera para las diagonales sería su respectiva sumatoria, y el total de las sumatorias sería el número de secciones o de longitudes, que nos da 23,40. Entonces, para los nodos gemelos, como habíamos representado, en el cuadrito tenemos el tipo de nodo con su fuerza en kilonewton, representando pues el tipo de fuerza, para la cual la primera pues es de compresión, la segunda de tensión, la tercera que es el elemento de amarre o cero, para la cuarta que sería pues las de tensión, las inferiores, y las de compresión de igual manera. Entonces vamos para el siguiente espacio, que sería el tipo de cargas, ¿no? De esfuerzos normales y el tipo de esfuerzos de admisión. Entonces vamos a medir la fuerza por el área que resulta pues cada sección. Entonces aquí nos están dando unas pautas en el cual pues tenemos que elegir el tipo de acero estructural. Para en este caso sería el A36 con ángulo de piernas de longitud de 64 por 64 por 4,8. Entonces nos determina analizar de acuerdo a la tabla cuál sería su especificación. Entonces tenemos para el apéndice C propiedades de perfiles laminados de acero. Entonces ángulos de patas iguales, longitudes iguales por el factor de 4,8, que sería el espesor. Entonces elegimos para esta determinación el tipo de peso, el tipo de área 581 y el tipo de inercia que puede generar y los espesores al cálculo para calcular el R. Entonces tenemos esa especificación. Como medida, pues se pone un ejemplo para no expandirse en todo el cálculo por nodos. Pues hacemos un ejemplo con la ayuda del programa de Excel. Entonces, para los nodos gemelos AB y FG, como la referencia de los cálculos del nodo. Entonces, de acuerdo al apéndice, entonces el área, que son 2 por el factor de la unidad de cada sección, 0,581 por el espesor, que sería la selección de la tabla. Entonces esto nos va a dar 1,162 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ese es el esfuerzo admisible. Entonces, como resultado de estas secciones, nos va a dar menos 17,5 kilos. Entonces el área, tenemos la sección de 1,162 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces ese sería como el valor de la esfuerzo admisible para esa sección de menos 15 megapascales. Entonces vamos a la tabla para identificar pues, los nodos de los esfuerzos normales admisibles para cada barra. Entonces, como tenemos los esfuerzos admisibles de 1,162, 10 a la 3, y ese sería por el metro de su área cuadrada, nos daría para las secciones A, B y F, G, menos 15. Para las secciones A, L y H, J, nos daría el factor de 13 megapascales, y así sucesivamente en esta sección de tabla para calcular los factores de seguridad. Entonces, este sería el tema de factor de seguridad, en el cual pues también nos da las tablitas, ¿no? Para este tipo de propiedad típica del material que nos está dando. El apéndice 2 y el apéndice 24 nos está dando el tipo de resistencia. Es como lo estamos cogiendo entre unas fuerzas admisibles de 250 megapascales hasta un promedio de 400 megapascales, que sería su tolerancia de rigidez y resistencia para este tipo de cercha, ¿no? Entonces, para la estructura ASTM A36, elegimos el cálculo de factores de seguridad para las barras en tensión. Tabla de factor de seguridad para cada barra en tensión. Cogemos sus módulos gemelos y el cual pues multiplicamos su esfuerzo admisible por cada sección por el factor de seguridad de presión que necesitaríamos para 250 megapascales. Nos da una resultante de fuerza admisible
para una longitud de una sección de 19 y así sucesivamente para las otras 23, 166 y 41 para las barras de tensión o las inferiores. Para la determinación de estos elementos que se cumplen con el factor de seguridad mayor a 3, dice la dimensión del perfil son apropiadas para la aplicación. Cuando estos valores de elementos en tensión representan factores de menores de 3, pues no se requiere redefinir los elementos, no hay ningún tipo de cálculo adicional que se pueda hacer un ajuste a estos elementos. Los elementos de compresión para las fechas pues ya son un tipo de cálculo diferente. Entonces de igual manera tomamos las cargas admisibles de kilonewton de esas secciones por las longitudes respectivas que las sacamos. Vamos para el cálculo de los factores de seguridad para tipo de compresión, de elementos de compresión. Aplicamos la fórmula de la compresión en el cual pues vamos a ver las cargas admisibles, cargas críticas y cargas admisibles. La carga admisible a PCR, que es la crítica, se determina mediante la función de pi al cuadrado por la elongación por la intensidad sobre su longitud al cuadrado. Identificar los datos, tenemos el cálculo de sus cargas, en el cual tenemos para la sección ABG por el módulo de elasticidad, que serían los 200 megapascales o gigapascales, por el factor de 200 por 10 a la 9. Momento de inercia por metro a la 4 sería 4,46 por 10 a la longitud de cada cercha. El factor de carga crítica sería 65,99, sería 559.934 newton por la constante que sería el radiante. Entonces esto nos da un producto de 880.310 entonces newton. Todas esas medidas están en newton. Para lograr el factor de seguridad en compresión, pues vamos a la carga admisible, pues longitudes multiplicado por el factor de carga crítica y por los newton, del cual nos va a dar el factor de seguridad deseado por su longitud, que sería 37 para la carga del factor de seguridad de las secciones de compresión, todas las superiores, 37, 47, 168, 62 y 81. Entonces, como tema final, se trata de determinar los pesos que serían el tipo de resistencia de la estructura. Pues hablamos de unas cargas vivas, en el cual vamos a calcular el peso promedio de un estimado de una persona por metro cuadrado. Entonces el área de influencia por la aceleración gravitacional. Carga viva es igual a un peso promedio de una persona de 70 sobre su metro cuadrado por el área de influencia, que sería el admisible, 18,594 metros cuadrados, sobre el factor de la aceleración gravitacional, cual nos dará la carga viva de 112.768.5 newton. Sería su carga viva. Para los pesos o cargas muertas, vamos a calcular el peso de las tejas. El peso de las tejas por el número de tejas, por el tipo de material, ¿no? Por la carga gravitacional pues que ejerce sobre ellas. De igual manera pues nos da 3.464 por 32 newton. Para el peso de las correas, pues de igual manera sería la sumatoria de sus longitudes por el peso de la carga, peso gravitacional que ejerce. Entonces, 1.177.2 newton. El peso de la cercha sería la sumatoria de las longitudes por el peso promedio y una carga pues estimada del viento, pues un promedio por sus variables, ¿no? Cargas muertas son el resultado pues, de las sumatorias del peso de la cercha más el peso del peso promedio más el peso de las tejas, la carga del viento. Entonces esa sería como la sumatoria total de estas cargas muertas, que nos da 6.885.14 newton. Para las cargas totales hacemos sus sumatorias totales, en el cual pues nos va a representar una carga total que sería de 3.275 kilonewton. Bueno, eso a grosso modo pues sería como el ejercicio de estas cuatro partes. Como no hay ningún factor menor de 3, nos sería todo como agradeciendo mucho. Muchas gracias.